poder de tu radio. Una emisora del Grupo de Medios del Norte. Miembros de Adora, celebrando 100 años de la radio dominicana. Secapsi presenta Capacidades al Límite. Un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, Nilson en los controles, al nuestro invitado, el doctor Albert Moscoso, quien nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidos sean todos, una vez más, a su programa Capacidades al Límite. Adelante, Ana. Buenos días, Ramón. Buenos días para todos mis demás compañeros aquí en cabina. Buenos días para todos los fieles oyentes de su programa Capacidades al Límite. Como cada sábado vamos en nuestro tema central, en nuestro panorama actual. Tenemos interesantes y muy importantes, interesantes contenidos. Vamos a conversar con el doctor Albert Moscoso, médico psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Vamos a hablar del TDAH desde la perspectiva psiquiátrica. Vamos a darle los buenos días al señor José Fernández. Muy buenos días a toda la audiencia que cada sábado nos sigue por esta Éxito 90 de Grupos Medios del Norte. Buenos días, Ramón, Albert, Ana. Bien, señores, vamos con las informaciones generales. Con tantas ocupaciones, no te enteraste de lo que ocurrió en Capacidades al Límite. Es tiempo de documentarte los hechos importantes que impactaron la semana, aquí y allá. Son las informaciones generales con José Fernández. Bien, en esta semana, unos 3 jovencitos le quitaron la vida a otro jovencito en delivery. Eso, de verdad, fue aquí en Santiago, un caso lamentable. Yo digo que la salud mental está fuerte, está haciendo mucho daño y no se le está pidiendo atención. Bueno, pues aplazaron por segunda vez la medida de cohesión contra estos 3 jovencitos que le quitaron la vida a este delivery en Santiago. Por otro lado, hay 93 propuestas para modificar el artículo del Código Penal, varios artículos del Código Penal, aunque hoy vi que ya la Comisión Bicameral ya aprobó y mandó a la Cámara del Senado esta propuesta. Como le dije el sábado pasado, esto simplemente va a ser cambiar aliviar algunas penas. Por ejemplo, 5 años por algo, le van a poner 2 años. Eso es simplemente lo que van a hacer. Porque no es posible, señores. Yo estaba leyendo ayer en un artículo de esa ley, que si yo te mando a ti, Ramón, un video, Ramón, en la piscina, en una piscina, por ejemplo. Ramón, mira, ven para acá, que ahorita nos van a traer un chivo, te mando un video. Ese video tú se lo mandas a Albert. Albert, mira cómo está el hombre en una piscina y esperando un chivo. Yo te puedo demandar. Y a ti te caben 10 años por eso, por tú haberle enviado el video a Albert. Porque eso se pone como un video íntimo. Porque íntimo no solamente sexual. Eso es íntimo. Entonces nuestros congresistas son tan analfabetas que no pudieron leer el código y darse cuenta de eso. Y tenían los influencers que decirle a estos congresistas nuestros que eso estaba mal. Y se quejan porque los influencers están cogiendo fuerza en la sociedad. Pero es por las estupideces que ellos cometen. ¿Y quién se la corrige? Entonces, ese es el problema. Por otro lado, congelan los precios de la gasolina y el gasoil. O sea, no hubo aumento. Ni rebaja.
Se congeló. Se congeló. Sí, que solo, ni rebaja. Muere Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega, con 64 años de labor sacerdotal. 64 años de labor sacerdotal, o sea, tenía unos cuantos añitos ya. Estaba viviendo en el Santo Cerro de La Vega, santuario de la Virgen de la Mercedes, el cual tenía conexión desde los 10 años, cuando entró al seminario Padre Fantino. Oye, a los 10 años entró, él sabía lo que quería. Otra cosa, señores, se ha armado un revuelo con el escudo en la cédula nueva. Algunos dicen que se ha mezclado el escudo haitiano con el escudo dominicano. Otros dicen que le cambiaron la forma, que no es el escudo nuestro. Yo estaba viendo una cédula de esa y realmente yo no veo la tanta diferencia que hay entre ni veo tampoco que haya nada que tenga que ver con la bandera haitiana. Pero eso dice la gente. No, es que si tú la ves, no tiene una gran variación. Sí, eso hace ruido innecesario. Hoy es Día Internacional de uno de los hombres más grandes que ha creado la historia a nivel mundial, Nelson Mandela. Sudáfrica, Sudáfrica, sí, 18 de julio se celebra el Día Internacional de Mandela, un referente de lucha, exacto. También es Día Mundial de la Escucha, Día Internacional de la Vaquita Marina. Ana está muy callada, ¿qué pasa, Ana? No. Te menciono los días. Estaba. A ti te gustan esas cosas. Estaba primero revisando el tema de que me toca presentar al señor Moscoso, como yo le digo. Ya. Estaba revisando el tema se me había perdido el tema, le estaba buscando. Bien, nos espera mucho calor, más del normal que hemos estado sintiendo, porque el polvo del Sahara va a incidir y el sistema anticiclónico, entre el polvo del Sahara y el sistema anticiclónico mantendrá un ambiente muy caluroso. Así es que ya ustedes saben, ropa ligera, estén tranquilos en su casa con su abaniquito, su aire, y ya ustedes saben. No, y esperen el tablazo desde norte. No, eso ya imagínate, ya... yo creo que ya el pueblo es parte debe de estar acostumbrado a eso. Es parte de la conformidad del pueblo, porque le dan y el pueblo callado. Bueno. Este es un programa democrático, José. Puede emitir tu planteamiento y tu análisis sobre tu sí, lo voy a hacer, licenciada. mentor o sobre tu ídolo, Santiago Matías. Lo que sí, nosotros también vamos a emitir nuestro punto de vista. Pero aquí, este es un programa democrático. Aquí se permite la libre expresión. No estamos de acuerdo con la ley Mordaza. Ni nunca vamos a estar de acuerdo. Bien. No hay problema. El misterio que rodea la muerte de un señor en la cárcel de San Cristóbal. El señor cayó preso en la casa, muy normal. Su abogado lo visita 2 días después, el hombre está bien. El tercer día el hombre aparece muerto. Pero ese es el señor que de los 90 y tantos. No, ese ya el del pueblo, el defensor. El defensor del pueblo se hizo cargo de eso. ¿Es verdad? Sí. Pero yo no sabía que el defensor del pueblo estaba haciendo algo. ¿Por qué es que está tan calladito el defensor? ¿Cómo aquí no está pasando nada? Él está visitando los programas de tú sabes, de farándula y eso. No tiene que hacerlo, porque algo tiene que hacer. Pues déjenme decirle que este señor de 44 años, cuando lo llevaron al hospital Juan Pablo Pina, resultó que estaba destrozado por dentro. Lo habían destrozado por dentro, le habían dado muchísimos golpes y le quitaron la vida. Respondía al nombre de Miguel Antonio Lucas Valenzuela. Qué creativa está la policía, ¿eh? Sí, muy creativa. Dios. Bien, señores, como ya le adelantó la licenciada Ana García, quiero hacer un análisis
con respecto a la supuesta candidatura de Santiago Matías, aunque él no ha dicho en ningún momento que quiere ser presidente ni ha propuesto nada. Simplemente tuvo una reunión con los dirigentes del Partido Reformista. Inmediatamente empezaron los rumores del pueblo de que era que él se estaba reuniendo con ellos porque él quería ser presidente. Hasta ahora, Merlin Santiago Matías no ha dicho nada de eso. Pero ¿qué pasa? Dani Alcántara tiene una encuestadora y en esa encuesta que hace Dani Alcántara de esta semana, entre los porcentajes más altos sale Santiago Matías. Ustedes saben que un partido con un 1% ya tiene asegurado un ministerio. Tú apoyas un partido que gana y tú apoyas con un 1% de tu partido, ya tú tienes asegurado un puesto en el gobierno. Santiago Matías sacó 6.3 por encima de Carolina Mejía, de Guido Gómez Mazara, de Raquel Peña, de Ramfis Trujillo. O sea, con decirle que Ramfis Trujillo sacó un 5% y Guido Gómez Mazara un 1%, y Carolina Mejía un 3.5% y Santiago Matías un 6.3%. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el pueblo ha visto que el sistema de gobierno de todos los partidos tradicionales es el mismo. O sea, el PRM te vende, por ejemplo, el PRM vendió que no iba a subir más los impuestos, que al contrario, había que quitarle impuestos al pueblo. No sé si ustedes recuerdan eso, que era lo que decía Abinader. Y aquí no ponen impuestos todos los días hay un impuesto nuevo. Se agarran que la comida, que le van a bajar la canasta familiar y al final terminan subiendo la canasta familiar. Estamos conscientes que este sistema de gobierno que hay es un gobierno clasista, es un gobierno que solamente apoya a los ricos, ¿entiendes? Y el pueblo ya está despertando de ese letargo. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, la votación, la gente que no van a votar, cada año cada vez que hay elecciones es más alto. Ya la gente no se motiva a votar. Porque es que dicen, ¿para qué? Si es lo mismo. Entonces, eso está ayudando a que alguien que viene de atrás, que personalmente se ha superado muchísimo, maneja su empresa, es exitoso, el pueblo, la gente del pueblo, de los barrios, lo ve como un ídolo, porque el hombre ha progresado, ha ayudado muchísimo a su clase, lo ven como una posibilidad de salir adelante. Y recuerden, señores, que en Ucrania, el presidente de Ucrania es un cómico. Así le ha ido a Ucrania. Que cansado, Exacto. de los partidos tradicionales, pues eligieron ahí tienen el caso de Bukele, que no puede compararse con Santiago Matías en ningún momento, porque Bukele hizo su parte, hizo su trabajo, hizo fue alcalde, ok. Mira, Pero continúa. Pero Bukele pertenecía a un partido tradicional. En ese partido tradicional lo sacan porque él está en contra de todo lo que ellos piensan. Se va a otro partido y también lo sacan porque es el mismo sistema de todos los partidos. Se va solo y miren el resultado de Bukele. De ser el país más peligroso del mundo, pasó a ser el más seguro. Y con una serie. Y otra cosa, Bukele no coge dinero prestado a los Estados Unidos. Bukele trabaja con lo que tiene, porque se puede con lo que tiene. Entonces, el caso de Santiago, muchos los acusan de que él es malcriado, pero el ser malcriado es lo que le ha dado la fuerza que él tiene en la clase, en los barrios, porque él habla su idioma, habla real. Dice, en esa encuesta, ninguno
0.8, pero hay un caso muy especial y es que ninguna encuesta en este país, nunca había salido otro partido. Siempre se mencionaban los partidos que había. Aquí con otro partido sale con un 21.9. ¿Tú sabes qué significa eso? Que la gente está pensando en una posibilidad con Santiago Matías. O con cualquier outsider, con con cualquiera que cualquiera. venga. Pero es que no hay otro. Exactamente. Es que no hay otro Bueno, que se haya dicho que quiere ser. Pero eso nunca se había visto. Hasta ahora. Otra cosa, se vincula con el reformista, ¿verdad? Al vincularlo con el reformista sube y entra a las encuestas con buena puntuación. ¿Entiendes? Mira. Entonces, dame un momento, por favor. Le voy a dar chance para que ustedes hablen, pero déjenme terminar para no perder la idea. No, porque no vamos a ir, esta sección se va a ir completamente. Bueno, pues hablando de adelante. Santiago Adelante, Matías. Ana. No, continúa. No, adelante. Continúa. Comenten ustedes. Bien, entonces debemos tener manejo emocional. No, que comenten porque para que ya la sesión está terminando. Mira, entiendo que Santiago Matías tiene muchas personas que lo apoyan, que lo siguen, eso es indiscutible, pero ver a Santiago Matías como un posible candidato o como un candidato a la presidencia, como un presidente de este país, es un retroceso total para este país. Yo estoy de acuerdo que él en cuanto a lo negocio se ha superado, pero en cuanto a lo personal, para mí sigue siendo el mismo Santiago con su lenguaje barrial. Cuando uno ocupa una posición, sea de lo que uno tiene que modificar ciertas cosas, muchas cosas. Y lamentablemente, José dice, no puede dejar de ser él. No puede, pero como persona ya, en la posición que él está, como le ha dicho en varias ocasiones el señor Luisín, que es muy buen analista, tú no estás ya para estar discutiendo ni para estar poniéndote a discutir con una persona, diciéndole mala palabra, diciendo esto. En la posición que tú estás es para comportarte de otra manera. Él no lo ve de esa forma, porque lamentablemente su capacidad su capacidad en ese aspecto, para no decir otra cosa, no le permite ver más allá. Ese es él, como bien dice José, pero es de verdad que la sociedad va a apoyar una candidatura de Santiago Matías. Es de verdad. Lo que se ve, y para lo que no se necesita espejuelo, es para notar que hay un cansancio tan grande en el dominicano con los partidos tradicionales y con las malas prácticas de los partidos tradicionales, que no solo a Santiago Matías apoyaría a la gente, sino a cualquiera que saliera. Exactamente. Porque es la desesperación, el cansancio, el repetirle un mismo guión. Cada partido que viene promete algo distinto y termina siendo lo mismo o peor. Eso hace que la gente llegue a un nivel de cansancio que si hicieran aquella famosa encuesta que le hicieron a Hipólito Mejía, en la que pusieron a Hipólito y al diablo, y el diablo le ganó a Hipólito, ahora mismo pasaría lo mismo, porque es el agotamiento. Yo no recordaba esa sí, encuesta. él apresó a dos comunicadores de Montecristi, si no recuerdo mal, lo mandaron a apresar porque hicieron una encuesta en broma que por quién votarían, si por Hipólito Mejía o por el diablo, y el diablo le ganó por mucho. Y es que este sistema está tan podrido y la gente está tan cansada que si se hiciera lo mismo sucedería. Entonces, ese apoyo que tiene Santiago Matías es fruto de ese mismo cansancio que tiene la gente con lo que ha estado pasando en este país tradicionalmente desde... No, y que realmente tiene, no se puede ser mezquino, él tiene gente que lo apoya. Y hace muchas obras, eso no se le puede quitar, pero tampoco podemos dejar a un lado quién es realmente Santiago Matías y hacer un análisis más profundo. ¿Está preparado para ser presidente de este país? O sea, es una persona que necesita, que sí ha tenido éxito en cuanto a sus negocios y todo lo demás, pero es una persona que necesita hacer ciertas modificaciones en su vida.
en su persona como tal. Entonces, mientras Santiago Matías no asuma lo que es actualmente, no se puede hablar, o sea, la posición que él ocupa, no puede, yo creo que ni siquiera como regidor. Y ahí cierro mi punto de vista. Bien, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al ¿Te Límite. preocupa el desarrollo, aprendizaje o bienestar emocional de un familiar? En CECAPSI ofrecemos servicios de evaluación integral, diagnóstico, seguimiento, evaluación psicológica y asistencia médica a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la calidad y la inclusión. Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Recuerda, las personas con discapacidad o referidas por el Ministerio de Educación obtienen nuestros servicios sin costos. En CECAPSI seguimos trabajando cada día por una sociedad más. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, seguimos con su programa Capacidades al Límite. Ahora vamos a un tema más reflexivo, más tranquilo. El tema central del día de hoy. Nos acompaña el doctor Albert Moscoso, como dijimos al inicio, médico psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, parte del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Y hoy vamos a hablar sobre el TDAH desde la perspectiva psiquiátrica. Vamos a hablar de la importancia de una evaluación psiquiátrica integral. Bienvenido, Albert Moscoso. Buenos días, licenciada Ana. Buenos días a todos los que están aquí en cabina y a todos los que nos escuchan como cada sábado. Y sí, tema muy interesante, y tomando en cuenta que el 13 de julio pues recién se celebró el Día Internacional del TDAH, aprovechar también y podemos hablar un poquito de este tema tan común y tan interesante que tenemos en nuestro día a día. Doctor, para dar inicio a la entrevista del día de hoy, ¿qué es el TDAH que tanto se menciona? ¿Y cuáles son sus principales características en la infancia? Bien, mira, para definir bien y poder entender qué es el TDAH, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no es más que un trastorno del neurodesarrollo, y comiéndonoslo con cucharita, trastorno en el neurodesarrollo significa que hubo alguna alteración en el desarrollo del cerebro, que se caracteriza por un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que generalmente inician en la niñez. Comenzamos a ver estos niños muy movidos, que no pueden esperar turnos, interrumpen conversaciones, no miden riesgos, se suben en lugares que tú dices, Dios mío, pero tú no le tienes miedo a la altura quizás en la que tú estás. Así como también falta de concentración muchas veces, se le pierden los útiles escolares. Si lo mandamos a buscar 3 cosas a la cocina, viene con la última porque quizás fue el último artículo que escuchó, y después, ¿qué fue lo otro que tú me dijiste? Poco manejo del tiempo. Esas son muchas características que generalmente comparten los chicos que tienen este trastorno del TDAH. Tú sabes que tú has tocado varios puntos importantes, y cuando estábamos discutiendo el tema que ya sabíamos que íbamos a hablar de TDAH, me llamó mucho la atención, te comenté privado que me había llamado mucho la atención un tema que hablaba sobre problema como situación de TDAH, no un problema de disciplina. Uh-huh. No es así exactamente, pero va por ahí. Y ahora escuchándote, cuando tú dices que el niño que brinca, que se sube en una escalera, que hace esto,
¿cómo? O sea, muchas veces muchos padres consideran, o sea, ven un muchacho como malcriado, como desinquieto, como decimos en mi barrio, como un muchacho que no tiene disciplina, no tiene organización. ¿Cómo se puede, o sea, cómo se puede manejar esta parte con los padres? ¿Cómo se podría hacer ayudar a que los padres, los docentes hagan conciencia de esta realidad y poder trabajar con esta condición del niño para poder tener un resultado positivo en cuanto a su conducta y a su disciplina? Mira, es interesante porque si nosotros ponemos en perspectiva qué es un niño. Un niño es un ser humano en desarrollo que lo que quiere es conocer y en etapas pequeñas jugar, y siempre vemos un niño movido, brincando, y eso no significa que el niño tenga un trastorno o una condición, es un niño normal. Entonces muchas veces etiquetamos a estos niños de malcriados, de desobedientes, cuando no necesariamente es así, porque ellos no hacen estas actividades de forma intencional. O sea, no lo hacen con el objetivo de molestar, quizás por decir una palabra. Sí. Lo hacen porque muchos los describen a sí mismos. Es que yo siento que yo tengo un motorcito adentro que me motiva y me mueve y no puedo estarme tranquilo. ¿Qué lo puede quizás diferenciar de un niño normal que sea movido, que juegue, que se encarame o que se gabee, como decimos nosotros, en algunos lugares? Es la persistencia con la que ocurren estas situaciones. Un niño movido, generalmente nosotros le decimos, bájate de ahí, siéntate, estate tranquilo que te puedes caer. Puedes regularse y puede decir, ok, me voy a tranquilizar. El niño con TDAH lo puede hacer, pero al ratito arranca otra vez y ahí viene. Entonces es muchas veces la consistencia con la que esta conducta se presenta y la incapacidad del niño en poder regular esta parte conductual y emocional que le conlleva muchas veces los llamados de atención, porque entendemos que es malcriado y simplemente le vivimos reprochando y castigando y todo lo negativo, cuando de fondo hay un trastorno y es que simplemente el niño no puede, no es que no quiere, es que no puede estarse tranquilo un rato. Doctor, ¿y a qué edad pueden comenzar a manifestarse estos síntomas del TDAH en los niños? Generalmente el diagnóstico inicia o el trastorno inicia antes de los 12, a modo ya de diagnósticos y demás. Pero generalmente ya comenzamos a ver estos síntomas desde los 3, 4 años, aunque se hacen mucho más evidentes cuando inician en el área escolar, porque ya comienzan y son mayores los requerimientos de poder regular la conducta, de mantener una atención sostenida en alguna actividad que estemos realizando, y aquí es donde comenzamos a notar un poquito más las dificultades en estos niños. Ok. Tú sabes que muchas personas confunden el TDAH, cualquiera tiene TDAH, porque un niño se mueva mucho, ya las personas dicen, ese niño tiene TDAH, ese niño, o hiperactivo, es el término que utilizan. Sí. Entonces, ¿cómo identificar, cómo es el proceso desde el punto de vista psiquiátrico para diagnosticar un niño con TDAH? Excelente, mira, generalmente, y ocurre mucho, llegan a consulta, doctor, yo lo llevé a psicología, le hicieron unas evaluaciones y dice que él es TDAH. Sí, excelente. Las pruebas psicométricas y las pruebas aplicadas por neuropsicología en este caso son de mucha utilidad, pero no necesariamente porque en una prueba, un resultado diga que el paciente es TDAH, ya necesariamente lo sea. Porque el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es clínico. ¿Qué significa esto? Que se tiene que hacer una evaluación completa del desarrollo. Cuando hablamos de una evaluación completa, señores, hablamos desde antes de la madre quizás estar embarazada. Cómo fue ese embarazo, qué ocurrió durante el embarazo, cómo fue el periodo de parto, cómo fue el desarrollo del niño, cómo fue obteniendo los hitos del desarrollo del bebé. Entonces, no es simplemente apliqué una prueba y dijo que es TDAH. Son muchas
pautas que hay que seguirlas. Así como descartar cualquier otra condición, porque hablamos de TDAH, pero nos olvidamos quizás que hay otras condiciones que motivan a un niño a que pueda tener cierta hiperactividad o que pueda tener mucha falta de atención. Y por tocar un tema común pudiera ser la ansiedad. La ansiedad y la depresión por sí se acompañan mucho de muchos trastornos cognitivos, muchos olvidos, muchas faltas de concentración, y eso no significa que el paciente tenga un TDAH, que para también quizás ubicarnos un poquito más, el TDAH tiene 3 características o 3 categorizaciones distintas, y no todos se presentan igual. ¿Por qué? Porque está la que es predominantemente hiperactiva, la que es predominantemente por falta de inatención y la que es combinada, donde se presentan síntomas de ambos. Y yo puedo tener un niño TDAH tranquilo, que no se mueva, que sea un niño normal, quizás por decir una palabra en cuanto a la parte de la hiperactividad, pero sí tiene muchos problemas de atención, de concentración, y puede también cumplir con los criterios de un TDAH. Pero para esto es una evaluación completa, incluyendo la parte familiar, porque el TDAH no se presenta en un solo escenario, la parte escolar, que es vital obtener nosotros informaciones de los maestros, de cómo se comporta este chico en clases, en el ámbito escolar, en la socialización y el compartir con los demás compañeritos también del aula y en el momento del recreo también. Doctor, la siguiente pregunta abarca 2 elementos importantes en la vida de un niño. Uno es la familia y el otro es la escuela. Y la pregunta mía es una pregunta doble porque abarca a ambos. Primero, ¿qué papel desempeña la familia durante el proceso de evaluación? Y segundo, ¿qué información aporta la escuela al momento de realizarse o realizar un diagnóstico? Sí, y bueno, es tan sencillo como que la familia es quien nos ofrece o nos brinda a nosotros todas las informaciones de para poder realizar el historial clínico de manera adecuada. Cómo se comporta el niño. Claro, ya completando lo que había comentado anteriormente, todas las informaciones del embarazo y los hitos del desarrollo, pero la familia es generalmente quien más evidencia estos síntomas, y en la parte escolar también. Existen informes, nosotros solicitamos muchos informes a los maestros, caracterizaciones escolares, cómo son las calificaciones, cómo es la socialización, cómo responde el niño ante cualquier aumento de la necesidad de un trabajo, de una atención sostenida, donde el niño tenga que mantenerse enfocado, realizando ciertas actividades, cómo reacciona él. Muchas veces es también el niño se para mucho, sale mucho del aula, molesta a sus compañeros, y todas esas informaciones nosotros en el consultorio no podemos tenerlas ni adivinarlas. Entonces aquí la parte de los maestros y las escuelas es donde entran en un papel vital, porque nos brindan también esas informaciones para poder llegar a un diagnóstico más certero. Mira, Albert es el primer psiquiatra que yo veo, o es el único psiquiatra que conozco que es meticuloso al momento de dar un diagnóstico. Hay mucho, Ana. Hay muchísimos, todos. Yo no lo conozco, no todos, no. Ahí difiero totalmente de ti. Porque tú vas a otro psiquiatra, yo sé que para ti es difícil opinar en esto, y entiendo, haría lo mismo con un colega psicólogo, pero he visto, por ejemplo, psiquiatra que tú vas y a los 15 minutos te dan un diagnóstico. Te dice, mira, tiene depresión o tiene TDAH. Yo vi un psiquiatra que una madre llamó yo creo que te coloqué esa conversación a ti. Una madre llamó y le dijo, mire, mi niño tiene tal problema, se mueve mucho. Y el psiquiatra de una vez le dijo, no, eso es TDAH. Entonces, es tan fácil para los psiquiatras diagnosticar así el TDAH. Entonces, muchos padres y muchos docentes confían en ese criterio porque lo está diciendo un médico, confían en ese diagnóstico porque lo está diciendo un médico. Entonces, ya me hablaste de cuál es el proceso de
que para ti es importante la parte de los docentes, esa recogida de datos que muchos psiquiatras realmente no hacen porque les restan importancia, esta es una opinión muy personal, les restan importancia a la evaluación completa, una evaluación integral. Entonces te pregunto, las pruebas psicométricas, en este caso la evaluación psicológica, ¿qué rol juega para el psiquiatra emitir el diagnóstico ya definitivo, tomando en cuenta todos los demás procesos, o sea, que dice que se deben realizar? Bien, y es interesante porque es cierto, se envían muchos a evaluaciones neuropsicológicas, pero al final de cuentas el diagnóstico sigue siendo clínico. Sí, las pruebas cumplen un rol importante porque nos puede ayudar a nosotros identificar áreas también de ciertas debilidades, de problemas en la socialización, baja autoestima, que vendrían siendo secuelas del mismo trastorno, pero el hecho de yo como psiquiatra, emitir el diagnóstico de un TDAH es clínico totalmente. Yo sentarme, evaluar, preguntar, como digo yo muchas veces a los pacientes, aquí vamos a chismear porque vamos a chismear de la vida del niño, y es obtener minuciosamente todos los detalles y las características que pueda a mí hacerme tomar la decisión de si el niño tiene o no el TDAH, porque si nosotros cogemos el manual diagnóstico y lo utilizamos como un simple checklist, tiene, no tiene, sí, cumple para el diagnóstico, nos olvidamos de muchas otras cosas, diagnósticos y entidades que pueden enmascarar ciertas conductas y no necesariamente tiene que ser un TDAH. Doctor, ¿y cuáles son, en ese mismo orden de lo que usted dice, cuáles son las consecuencias de un diagnóstico tardío o incorrecto? Ahí se involucra mucho ya en la parte de la infancia, pues comienzan mucho los problemas académicos. Y esto yo siempre se lo explico a los padres. Mientras el niño está en un nivel inicial, no hay problemas con calificaciones. La conducta no tiene puntuación en las notas de un nivel inicial. Sin embargo, cuando ya comenzamos a ir avanzando en los distintos niveles académicos y ya la conducta vale 10 puntos y ese niño no para en el aula, vive hablando, muy difícilmente puede obtener esos 10 puntos. Ya no estamos trabajando en base a 100. Estamos trabajando quizá en un máximo en base a 90. Y comenzamos y por hacer las tareas rápido, por salir de eso, la probabilidad de cometer errores son mucho mayores. Entonces las notas comienzan a ir disminuyendo. Y esta es de las principales consecuencias quizás de no más que un diagnóstico, porque el diagnóstico puede estar, es más el iniciar el tratamiento de manera oportuna con el chico. En los adolescentes ya comienza mucho las conductas de riesgos, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, entre otras, que pueden también ya comenzar a presentarse a medida que el niño va avanzando hacia la adolescencia. Doctor, ¿y todos los niños con TDAH necesitan tratamiento con medicamentos? Y de ser así, ¿o cuándo se recomienda iniciar tratamiento farmacológico? No, al igual que todos los diagnósticos y pacientes, todos somos individuales. No porque un niño tenga el diagnóstico de TDAH necesariamente hay que iniciarle un tratamiento, no. Existen muchísimas terapias que generalmente son de las primeras opciones. Claro, hay momentos en los que ya está el TDAH es muy disfuncional para el chico, que iniciamos tratamiento, pero muchas veces se prefiere dar la oportunidad a las terapias conductuales, ocupacionales, para tratar de modificar esa parte conductual, que es quizás la que más afecta al paciente, pero no necesariamente hay que iniciar tratamiento de primera instancia. Hay una pregunta. No, continúa. Sí, hay una pregunta, doctor, que esta es para los docentes, como ayuda para los docentes, y es qué estrategias pueden implementar los docentes desde el aula para favorecer el aprendizaje de un estudiante con TDAH.
como comenté ahorita, quizás, no le había hecho este comentario. Muchas veces las quejas principales de los docentes es, hay una tarea o una actividad en la pizarra, el niño la hace, pero la hace rápido. Y después se para y comienza a molestar a los otros compañeros, alterando ya el ambiente escolar en esa aula. Pero generalmente siempre se recomienda tratar de colocar al niño lo más cercano al profesor posible, las primeras sillas del aula. Yo sé que muchas veces es difícil, pero estamos ante una entidad que no es fácil para nadie, porque la familia también le diría que ya estamos agotados de tantas opciones que hemos querido implementar. Muchas veces, si sabemos quizás que el niño es rápido, tenerle alguna actividad extra que pueda mantenerlo sentado o realizando la otra actividad mayor tiempo, y le permite también a los compañeritos poder avanzar y poder que ellos puedan cumplir también con su requerimiento en ese momento. Muchos padres y muchos docentes confunden TDAH con trastorno del espectro autista. Sí. En muchos casos, y sobre todo cuando el niño tiene autismo grado 1, casi siempre se confunde. ¿Cómo se establece la diferencia entre estas dos condiciones? Mire qué pasa, y es que son hermanitos. Son hermanitos porque ambos son trastornos del neurodesarrollo y pueden compartir sintomatología similar. Esto no quiere decir que yo pueda tener el trastorno del espectro autista comórbido con un TDAH. Claro que sí, yo puedo tener un paciente que sea autista y TDAH a la vez. Pero generalmente cuando se hace una evaluación exhaustiva, podemos identificar si estamos frente a un TDAH o a un TEA de manera individual. Pero para eso se necesita sentarnos y tener tiempo. Muchas veces los pacientes esperan que en una primera cita yo llegue y le diga, sí, ya, ese es tu diagnóstico. Y bueno, Ana, usted lo ha visto allá en el centro, que yo le digo, no, yo con una cita no le voy a dar un diagnóstico a nadie. Por eso te digo que eres el único psiquiatra, y no quiere que lo diga, pero es así, es el único psiquiatra que veo que hace eso. Señores, Albert es más meticuloso que los mismos psicólogos. Claro, los psicólogos emiten el diagnóstico allá con el aporte de él como psiquiatra, pero Albert es mucho más meticuloso que los mismos psicólogos. Y eso es muy importante, y esa es una de las partes que me gusta mucho de Albert, me llama al mismo tiempo la atención, porque por lo que dije, que mayoría de psiquiatras dan el diagnóstico así, señores, y yo he visto muchos casos, no solo por psiquiatras, sino también por psicólogos, que dan un diagnóstico erróneo porque se guían solo de unas pruebas o de que el niño presenta unas características que coinciden con el trastorno del TDAH o con el trastorno de autismo, y ya por eso, por su experiencia, se guían más de su experiencia y dicen, ya este niño es autista, y después resulta que no. Entonces, si las terapias que le están trabajando, incluso si muchas veces son medicados esos niños, si la medicación que le están dando no es la correcta, no se puede ver avance realmente en esos niños, y es muy, muy difícil. Te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia o cuál es el rol de el neurólogo en la evaluación para el diagnóstico del TDAH? Excelente. Mire, nosotros para poder hacer una evaluación completa, aunque sea clínico, recuerden que dije que hay que descartar otras entidades que puedan también enmascarar y parecer sintomatología del TDAH. El neurólogo igual tiene su rol porque hay que descartar alguna otra condición neurológica. Recuerden que es un trastorno del neurodesarrollo, involucra el cerebro. Y si a esto vamos, el especialista en la parte del cerebro, en como órgano, es el neurólogo. Entonces, enviamos a neurología a descartar cualquier otra condición. Algo muy común es que estos chicos puedan tener ciertas alteraciones a nivel del electroencefalograma, y eso lo trata el neurólogo. Entonces, es un manejo conjunto, es un manejo multidisciplinario. De hecho, el tratamiento del TDAH se llama multimodal, porque involucra
psiquiatras, neurólogos, pediatras, muchas veces nutricionistas, psicología en todas sus variedades, neuropsicología, terapeutas conductuales, ocupacionales, terapeutas de familia. La escuela juega un rol vital en todo esto. Entonces, quien trata esta condición no es solo el psiquiatra, no es solo el neurólogo, no es solo el psicólogo. Somos un conjunto de especialistas que tenemos que hacer frente ante esa condición. Doctor, brevemente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las familias sobre la importancia de una evaluación psiquiátrica integral y la intervención temprana en niños con TDAH? Excelente. Ahí hay algo que yo no puedo irme sin decir, y es: el TDAH no interfiere con la capacidad que un chico pueda tener. Simplemente, vuelvo a lo mismo, interfiere en la parte académica por las dificultades de poder regular la conducta y quizás la parte de la inatención y las distracciones que pueda presentar, pero no interfiere con el coeficiente intelectual, no interfiere con el que yo pueda llegar a ser quien yo pueda ser en la vida. Y ahí las dejo quizás a reflexión. Si teniendo la condición el niño tiene todas las capacidades que pueda tener, imaginémonos ese mismo chico con todas sus capacidades intactas y que podamos regular esta parte conductual y que podamos regular esta parte cognitiva con las atenciones y las concentraciones. ¿Cómo no podríamos explotar aún más esas capacidades que el paciente o que este niño pudiera tener? Y de aquí es donde viene entonces la importancia de poder hacer una evaluación e iniciar un tratamiento oportuno. Recordando que muchas veces hablamos de tratamiento y los padres una vez se asustan, ¿me lo van a medicar? No necesariamente. No necesariamente. Si no es necesario, yo así mismo se lo digo, mire, ahora mismo no es necesario, vamos a comenzar las terapias. Pero cuando es necesario, así mismo se lo digo, mire, por esto, esto y esto y esto, yo entiendo que lo conveniente sería, vamos a iniciar las terapias, el tratamiento, para que pueda tener un mejor desenlace a futuro. Señores, hasta aquí la entrevista con el doctor Albert Moscoso. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. Los juicios de Nuremberg, la responsabilidad individual y las rectificaciones políticas tardías. Como recordarán todos aquellos que aman la historia y ven en ella una valiosa lección del pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, decidieron llevar ante un tribunal internacional a los principales líderes de la Alemania nazi por los crímenes que cometieron durante la guerra y el Holocausto. Los crímenes incluían a judíos, además de millones de otras víctimas como gitanos, personas con discapacidad, prisioneros de guerra, opositores políticos y otros grupos de perseguidos. Pero lo interesante de este juicio, tanto más que las condenas, es lo que decían los culpables para defenderse en el momento que se les preguntaba por qué habían sido parte de aquella tragedia colectiva. Entre los argumentos estaba el clásico de que solo obedecían órdenes de sus superiores y que no podían desobedecer. Otros decían que no sabía lo que estaba ocurriendo, los sabía que decían que solo cumplían funciones administrativas y aquellos que se excusaban con que otros países también lo hacían. Para no hacer demasiado largo el análisis, el tribunal a cargo respondió que obedecer órdenes no elimina la responsabilidad cuando esas órdenes implican cometer atrocidades evidentes y que facilitar el funcionamiento de un sistema criminal también podía implicar responsabilidad penal cuando se hacía con conocimiento de los crímenes. Los jueces reconocieron que en todas las guerras pueden ocurrir abusos, pero señalaron que el exterminio sistemático de millones de personas y otros crímenes organizados eran de una magnitud y naturaleza excepcionales. Estos juicios ayudaron a cambiar la historia del derecho internacional, porque establecieron principios fundamentales como que ninguna persona está por encima de la ley y que incluso los gobernantes pueden ser juzgados.
Establecieron además que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos internacionalmente y que la frasecita de solo obedecía órdenes no es una justificación suficiente cuando se cometen crímenes atroces y sobre todo que los individuos tienen responsabilidad personal por sus actos. Esto dicho, desfalcos como el cometido bajo la administración del exdirector del SENASA, Santiago Jacín, que según estima el Ministerio Público habría provocado un perjuicio económico al Estado que supera entre los 15 y los 19 mil millones de pesos, o más recientemente la operación la Onco 14, que según las autoridades habrían manejado de manera irregular aproximadamente 3.700 millones destinados a servicios de salud para pacientes oncológicos, hasta ahora solo se ha calculado en dineros públicos. Lo que nadie con un mínimo de inteligencia se ha preguntado hasta hoy es cuál ha sido el alcance en vidas humanas perdidas. El gobierno ha hablado del dinero sustraído, pero ni a este ni a ningún periodista de investigación se le ha ocurrido iniciar una investigación para cuantificar las pérdidas en vidas humanas que estos fraudes causaron y si pudiera tratarse de un pequeño holocausto, puesto que cumple con al menos 3 características de las 5, y estas son carácter sistemático y burocrático, al no ser producto de un caos espontáneo, sino un plan organizado desde las más altas esferas del gobierno. Deshumanización y experimentos, ya que las víctimas sufrieron la degradación de sus derechos al negárseles la atención médica que les garantiza la Constitución y el Estado, y universalidad del objetivo, porque atenta contra la salud de las clases más empobrecidas del país, independientemente de su edad o género, para beneficio de grupos políticos desde el poder. De comprobarse estas acusaciones, esas personas involucradas en ese delito merecerían ahorcamientos públicos ejemplares y televisados a todo el mundo por su semejanza a crímenes de lesa humanidad, ya que se llevaron a cabo de forma masiva y generalizada o siguiendo un plan organizado y sistemático que terminó con un número indeterminado de vidas aún por establecer. En segundo lugar, fue dirigido contra la población civil por parte de funcionarios del Estado bajo supervisión del gobierno. Y tercero, este tipo de crímenes es imprescriptibles. Esto es, que según el derecho internacional, estos delitos no tienen fecha de vencimiento y sus responsables pueden ser juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron. La pregunta que se harán las futuras generaciones no es por qué sucedió, sino por qué quienes debían estar a cargo de vigilar no pusieron el empeño suficiente para proteger a la población. Se preguntarán qué tipo de contubernio debió existir para que quienes debían cuidar los bienes pertenecientes a todos se descuidaran de la forma como asegura el Ministerio Público, sin que ninguna institución del Estado, entre las que se encuentran compras y contrataciones, dirigida por el exdirector ejecutivo del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, o la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción en la República Dominicana, o la Cámara de Cuentas, o esa cosa inútil llamada el Defensor del Pueblo, dirigida por Pablo Enrique Ulloa Castillo, se dieran cuenta. Por lo visto, todos estos actos de corrupción anunciados por la Procuraduría fueron invisibles para los ojos de los servidores del Estado y de instituciones no gubernamentales. Sin embargo, al igual que en los juicios de Nuremberg, las responsabilidades individuales y de todos estos actores y de la sociedad dominicana no puede verse como actos inocentes, porque su papel y la razón por la que ocupan los cargos que hoy ostentan les obliga a explicar qué hacían mientras se desviaban los fondos de las instituciones de salud antes mencionadas, por qué ninguno ha sido destituido a la fecha por su incapacidad o peor aún, por su desidia, por su profunda apatía hacia las personas que hicieron posible que estos funcionarios, en su mayoría,
disfruten de los privilegios de un cargo público. En estos casos mencionados, no solo hay responsabilidad en quienes cometen el crimen, sino también en quienes descuidan la vigilancia de los criminales por omisión, ignorando su deber de salvaguardar los dineros públicos, o por comisión, asociándose con ellos. El hecho que desde el gobierno actual se muestre un supuesto alejamiento de antiguos colaboradores para que el lodo de la corrupción no les manche es inútil. Estas rectificaciones políticas tardías sobre la idoneidad de antiguos compañeros de partido, ya sean reales o supuestas, no convencen a nadie, pues es difícil de creer que con todos los controles que posee un gobierno en la República Dominicana se puedan cometer tan groseros actos de corrupción sin el apoyo de personalidades y sin la anuencia o el conocimiento del poder. La verdad es que no se puede esconder un elefante bajo un sombrero, a menos que todos volvamos a ser niños y creamos en la magia y la fantasía, como el personaje del Principito, y eso aquí es imposible, en un escenario político más propio de una cuna de lobos que de una política social cuyo centro es la persona desde una perspectiva humana y sobre todo empática. Personalmente sueño con que algún día podamos tener nuestro propio juicio de Nuremberg contra toda esa cáfila de malos dominicanos y sus sustentadores, de modo que se dé una lección al mal, a los malos políticos y a los malos funcionarios, que sirva de ejemplo a futuras generaciones y finalmente nos encaminemos por un camino de bien y de justicia desde el Estado, sin máscaras ni simulaciones y sin las mentiras a que nos tienen acostumbrados tantos pillos enquistados en el poder. Señores, hasta aquí Capacidades al Límite. Nos vemos el próximo sábado con un programa similar.